El misterio del taxi nocturno. Era una noche oscura y lluviosa en la ciudad cuando Roberto, un taxista de toda la vida, se disponía a comenzar su turno nocturno. Había conducido por las calles de la ciudad durante más de 20 años, viendo de todo, personas ebrias, familias, incluso individuos peligrosos. Pero esa noche sería diferente. Algo en el aire se sentía extraño. La lluvia caía de manera pesada, y las calles, vacías, parecían más desoladas de lo normal. Alrededor de la medianoche, Roberto recibió una solicitud en su radio para recoger a un pasajero en una calle apartada, cerca de las afueras de la ciudad. Con una mueca de disgusto, tomó la dirección. Sabía que esa área estaba cerca de un antiguo hospital abandonado que había sido escenario de leyendas urbanas y prefería no ir, pero el trabajo era trabajo. Encendió un cigarro y se dirigió al lugar. Cuando llegó, las luces del taxi iluminaban débilmente el lugar. No había nadie en la calle, pero Roberto esperó. Después de unos minutos, una figura emergió de las sombras. Era un hombre alto, vestido con un abrigo largo que le cubría casi todo el cuerpo. Parecía mojado, pero caminaba con una tranquilidad inquietante. Se acercó lentamente al coche y abrió la puerta del asiento trasero. ¿Puede llevarme al hospital?, preguntó el hombre, su voz era baja, casi un susurro. Roberto levantó la mirada. El hospital, el abandonado, pensó para sí, pero decidió no cuestionarlo. Asintió, arrancó el coche y comenzó el viaje. Mientras conducía, algo no cuadraba con su pasajero. El espejo retrovisor solo reflejaba una vaga sombra, y aunque el hombre estaba justo detrás de él, su figura parecía desvanecerse en la oscuridad. El taxista se estremeció, pero siguió adelante. El silencio en el coche era inquietante. Después de unos minutos, Roberto intentó iniciar una conversación para aliviar la tensión. ¿Va a visitar a alguien en el hospital?, preguntó, con un tono casual. El hombre permaneció en silencio durante un largo rato antes de responder. Voy a recoger algo. Esa respuesta hizo que a Roberto le recorriera un escalofrío. No era una respuesta normal. Nadie iba a recoger algo en un hospital abandonado, especialmente a esas horas de la noche. Apretó las manos en el volante, tratando de concentrarse en la carretera. Afuera, la lluvia se intensificaba, y la visibilidad se reducía cada vez más. Conforme se acercaban al hospital, Roberto comenzó a recordar las historias que se contaban sobre ese lugar. Se decía que había sido clausurado después de que un incendio destruyera parte del edificio y que algunos pacientes habían muerto en las llamas, quedando sus almas atrapadas en el lugar. Otros hablaban de un médico loco que realizaba experimentos en los enfermos, pero nunca se encontró evidencia sólida. La ciudad lo había dejado al olvido, y ahora solo era un esqueleto de lo que alguna vez fue. Finalmente, llegaron. El hospital se alzaba como una sombra imponente frente a ellos. Las ventanas rotas y las paredes ennegrecidas por el tiempo y el fuego le daban un aspecto aún más macabro. Roberto se detuvo, pero algo en su interior le dijo que no debía mirar atrás. He llegado, señor, dijo, con la voz temblorosa, esperando que el hombre simplemente bajara del taxi y se alejara. Pero el pasajero no se movió. El silencio era ensordecedor. Roberto decidió girarse, contra su propio instinto, y lo que vio lo dejó paralizado de miedo. El asiento trasero estaba vacío. El hombre ya no estaba allí, y la puerta del coche ni siquiera se había abierto. La sensación de terror fue instantánea. El taxi seguía en marcha, y en el espejo retrovisor, un rastro de niebla parecía disiparse en el asiento trasero, como si algo o alguien hubiera estado allí hace solo unos momentos. Roberto intentó calmarse, diciéndose que todo había sido su imaginación, pero entonces, el radio del taxi comenzó a emitir estática. Intentó apagarlo, pero la estática se transformó en una voz débil que repetía una y otra vez, no te vayas. Ven. Baja del coche. Aterrorizado, Roberto apagó el taxi y salió corriendo. Se detuvo a varios metros del vehículo, mirando el hospital. Las puertas principales estaban entreabiertas, y dentro, una tenue luz parpadeaba, como si alguien o algo estuviera esperando. Pero Roberto no estaba dispuesto a descubrirlo. Se dio la vuelta, decidido a alejarse lo más rápido posible.
Sin embargo, cuando intentó caminar de regreso, sus piernas no respondían. Era como si algo invisible lo sujetara. Miró hacia el suelo, y para su horror, vio marcas en el barro, huellas, pero no eran las suyas. Las marcas parecían serpentear desde el hospital hacia él, como si algo lo hubiera seguido todo el tiempo. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en la lluvia. De repente, escuchó pasos a sus espaldas, pasos que se acercaban rápidamente. Giró la cabeza, y lo que vio lo llenó de pavor absoluto. El hombre del abrigo largo estaba parado a solo unos metros de él, su rostro cubierto por sombras, pero sus ojos brillaban con un brillo inhumano. «No puedes irte aún», dijo el hombre, su voz resonando como un eco en la oscuridad. Roberto cayó al suelo, luchando por levantarse, pero sus músculos no respondían. Sentía que su cuerpo se enfriaba, como si la vida misma se estuviera escapando de él. El hombre se acercó más, extendiendo una mano que parecía alargarse en la oscuridad. Pero justo antes de que lo tocara, el sonido de una bocina rompió el silencio. Un coche venía por la carretera, sus faros atravesando la lluvia. En un instante, el hombre desapareció, dejando a Roberto solo y temblando en el suelo. El coche que se acercaba se detuvo. Era otro taxista. El conductor salió y corrió hacia Roberto. «¿Estás bien?», preguntó, ayudándolo a levantarse. Roberto, aún en estado de shock, no pudo decir nada. Simplemente señaló hacia el hospital, pero cuando ambos miraron, no había nada. Solo el viejo edificio abandonado, tan oscuro e inerte como siempre. Esa noche, Roberto dejó su taxi en la carretera y no volvió a trabajar nunca más. Nadie supo exactamente lo que le pasó, pero algunos decían que lo que encontró esa noche en el hospital no fue un pasajero común, sino una entidad que había estado esperando a alguien lo suficientemente ingenuo para acercarse. Desde entonces, los taxistas en la ciudad evitaban recoger pasajeros en las afueras, especialmente cerca del hospital. Pero de vez en cuando, alguien afirmaba ver un hombre con un abrigo largo caminando en la lluvia, buscando un taxi que lo llevara de regreso a donde pertenece. El pasajero de medianoche. Era una noche oscura y helada cuando Esteban, un taxista con años de experiencia en las calles, comenzó su turno habitual. Era el tipo de hombre al que no le asustaba nada, ni las historias de fantasmas ni las leyendas urbanas que circulaban en los bares donde los taxistas se reunían a descansar. Había escuchado de todo, desde pasajeros fantasmales hasta carreteras malditas. Para él, todo era solo parte del folclore de la ciudad. Esa noche, sin embargo, sería diferente. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, Esteban estaba circulando por una avenida vacía, cerca de un parque viejo y descuidado. Era una zona que había sido olvidada por los años y por el desarrollo de la ciudad. Los edificios estaban en ruinas, las farolas parpadeaban como si estuvieran en su último suspiro, y el silencio era casi asfixiante. Fue entonces cuando vio a un hombre en el borde de la acera, de pie bajo una farola que apenas emitía luz. El hombre estaba vestido con un traje anticuado, como sacado de otra época. Esteban, aunque extrañado, se detuvo. Después de todo, un pasajero era un pasajero. El hombre subió al taxi sin decir una palabra y cerró la puerta con un crujido. Esteban lo miró por el espejo retrovisor, pero la luz era tan tenue que apenas podía distinguir su rostro. ¿A dónde lo llevo?, preguntó, esperando que el hombre le diera alguna indicación. El pasajero guardó silencio por unos segundos, antes de decir en voz baja: «Al final de la carretera». Esteban asintió, aunque la respuesta no le aclaraba mucho. Decidió seguir conduciendo. El aire en el taxi se sentía más pesado, y aunque las ventanas estaban cerradas, una ráfaga de aire frío recorrió el interior del coche. Esteban intentó entablar una conversación para disipar el malestar que sentía. «Noche fría, ¿no?», comentó, buscando una respuesta, pero el hombre no respondió. El camino continuaba vacío. La ciudad parecía haber desaparecido detrás de ellos. Esteban no recordaba haber visto esta parte del trayecto tan desolada, incluso para ser una noche avanzada. Las luces de los postes parecían apagarse a medida que avanzaban, sumiendo la carretera en una oscuridad cada vez más densa. De vez en cuando miraba por el espejo retrovisor, pero el hombre seguía en la misma posición, inmóvil,
casi como una estatua. Unos minutos después, la radio del taxi comenzó a emitir un sonido de estática. Esteban intentó ajustar la frecuencia, pero de repente, una voz femenina salió de la radio. No era la típica voz de la central de taxis, era más, distante, lejana, como si viniera de otro lugar, otro tiempo. «No lo lleves ahí», susurraba la voz. «No te detengas». Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró nuevamente por el espejo retrovisor, y por primera vez, los ojos del pasajero lo estaban observando. Eran ojos oscuros, sin brillo, como si hubieran perdido toda vida hacía mucho tiempo. Trató de mantener la calma, pensando que tal vez se estaba imaginando cosas debido al cansancio, pero la sensación de que algo iba terriblemente mal era innegable. La voz en la radio volvió a susurrar. «Da la vuelta, antes de que sea demasiado tarde». Esteban estaba a punto de hacerlo, de girar el volante y regresar, pero cuando miró por la ventana, ya no reconocía la carretera. Los árboles a los lados de la carretera parecían haberse multiplicado y alargado de manera antinatural, como si estuvieran cerrándose sobre el coche. La niebla se había hecho más espesa, y la visibilidad era casi nula. A lo lejos, pudo ver lo que parecía ser una bifurcación. El pasajero habló de nuevo, pero esta vez su voz sonaba más grave, casi gutural. «Gira a la izquierda. Estamos cerca». Esteban no quería obedecer, pero su cuerpo actuó por inercia, moviendo el volante hacia la izquierda. En ese momento, las luces del taxi comenzaron a parpadear. El motor emitió un rugido extraño y las ruedas crujieron como si estuvieran pasando por grava o piedras, pero el suelo seguía siendo asfalto. Al girar, el paisaje cambió abruptamente. Estaban frente a una carretera desolada que llevaba hacia un puente antiguo, de piedra, cubierto por una espesa niebla. El puente no estaba en los mapas, no pertenecía a la ciudad. Esteban sabía que algo estaba muy mal, pero cuando intentó detener el taxi, el coche no respondió. Era como si una fuerza invisible lo empujara hacia adelante. «Este es el lugar», dijo el pasajero, en un tono monótono y sombrío. «Mi destino final». El puente parecía estar en ruinas, con la barandilla derrumbada en varios puntos. El río que corría debajo era apenas visible, pero su sonido era profundo y resonante. Esteban sintió un nudo en el estómago. Este lugar no debería existir. Sin previo aviso, el pasajero abrió la puerta y salió del taxi. Esteban se giró bruscamente, pero cuando salió del coche para detenerlo, el hombre había desaparecido en la niebla. Respiraba agitadamente, su corazón latía con fuerza. Se quedó allí, inmóvil, observando la niebla densa que lo rodeaba, esperando escuchar algún sonido o ver una sombra moverse. Pero lo que escuchó fue el crujido del puente detrás de él. Las piedras empezaron a resquebrajarse bajo sus pies, como si el suelo se desmoronara. Corrió de vuelta al taxi, pero cuando miró a través de las ventanas, vio algo imposible. El pasajero estaba sentado de nuevo en el asiento trasero, mirándolo fijamente con una sonrisa torcida en su rostro. «Te dije que me llevaras», susurró. «Este es mi hogar». La radio del taxi volvió a emitir estática, pero esta vez, las voces no eran advertencias. Eran risas, risas profundas y burlonas que parecían provenir de todas partes. Esteban intentó encender el motor, pero no arrancaba. La niebla se cerraba a su alrededor, cada vez más densa, y las sombras comenzaban a moverse en ella. Y entonces, el puente se desmoronó por completo. El taxi comenzó a inclinarse hacia el río, y el grito de Esteban fue lo último que se escuchó antes de que el coche cayera al abismo. Días después, encontraron el taxi sumergido en el río, pero no había rastro del conductor ni de su pasajero. La historia del taxista perdido se convirtió en otra leyenda urbana de la ciudad, una advertencia para aquellos que se atrevían a trabajar hasta altas horas de la madrugada en las carreteras solitarias. El último pasajero de la noche. Javier llevaba apenas unas semanas trabajando como taxista en la ciudad. Después de haber perdido su empleo anterior, aceptó el trabajo con la esperanza de encontrar estabilidad y, aunque no lo admitiría, algo de aventura. Cada noche, recogía todo tipo de personas, oficinistas que salían tarde del trabajo, estudiantes de fiesta, ancianos que necesitaban volver a casa, y a veces, incluso personas que no sabían exactamente a dónde querían ir.
Pero esa noche, algo diferente lo esperaba, algo que le haría cuestionar su nuevo empleo. Eran casi las 2 de la madrugada, y Javier estaba cansado. Había tenido varios viajes a lo largo de la noche, y aunque aún tenía algo de energía, ya pensaba en terminar el turno. Se encontraba cerca de una zona de la ciudad que no frecuentaba mucho, un vecindario antiguo, lleno de edificios viejos y calles mal iluminadas. Mientras conducía por esas calles desiertas, la radio de su taxi emitió una interferencia momentánea, y luego se escuchó una solicitud de recogida en una dirección que no reconocía. La voz en la radio sonaba distorsionada, pero logró entender las indicaciones: debía recoger a un pasajero en una esquina que quedaba justo en el límite del vecindario. Sin pensarlo mucho, aceptó el viaje, pensando que sería el último de la noche. Conducía lentamente mientras las farolas parpadeaban, como si no quisieran permanecer encendidas en esa parte de la ciudad. Al llegar al lugar, la calle estaba completamente vacía. No había señales de vida, excepto por una figura a lo lejos, apenas visible bajo la luz parpadeante de una farola. Era un hombre alto, con un abrigo largo que lo cubría casi por completo. Javier se detuvo frente a él, y el hombre, sin decir una palabra, abrió la puerta trasera del taxi y se sentó. ¿A dónde lo llevo?, preguntó Javier, esperando algún destino claro. El pasajero permaneció en silencio por unos momentos, y luego, con una voz baja y casi mecánica, respondió: al viejo cementerio de la colina. Esa petición hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Javier. No había escuchado a nadie pedir un destino tan extraño en todo el tiempo que llevaba conduciendo. El cementerio al que el hombre se refería estaba en las afueras de la ciudad, un lugar del que solo había oído hablar en rumores. Se decía que hacía muchos años, antes de que se clausurara, el cementerio era escenario de todo tipo de actividades extrañas, desde rituales hasta desapariciones inexplicables. Aunque incómodo, Javier no se atrevió a cuestionar la solicitud. Arrancó el coche y comenzó a conducir hacia la colina, que quedaba a unos 20 minutos de distancia. Durante el trayecto, el pasajero no dijo ni una palabra más. Javier intentó entablar conversación varias veces, pero no obtuvo respuesta. Lo único que escuchaba era el sonido del motor y el golpeteo de la lluvia ligera contra el parabrisas. A medida que se acercaban a las afueras de la ciudad, el ambiente se volvía más frío y extraño. La carretera estaba rodeada por árboles altos, y la neblina comenzaba a asentarse en el suelo, dándole al lugar una apariencia casi fantasmal. Javier se sentía cada vez más intranquilo, pero seguía conduciendo, tratando de no pensar en lo raro que era todo. Finalmente, llegaron a la entrada del viejo cementerio. La verja oxidada y las tumbas descuidadas se veían más sombrías de lo que Javier había imaginado. El lugar parecía completamente abandonado, como si nadie hubiera puesto un pie allí en años. Sin embargo, el hombre del abrigo largo no mostraba ninguna señal de inquietud. Simplemente abrió la puerta y, antes de salir, se detuvo y miró a Javier por primera vez en todo el viaje. Gracias por llevarme. Pero, no todos los que vienen aquí pueden regresar. La frase quedó suspendida en el aire mientras el hombre cerraba la puerta del taxi y caminaba hacia la entrada del cementerio. Javier lo siguió con la mirada, pero antes de que el hombre llegara a la verja, algo extraño ocurrió. La figura del hombre comenzó a desvanecerse, como si se estuviera disolviendo en la niebla, hasta que desapareció por completo. Javier parpadeó, atónito, sin poder creer lo que acababa de ver. Intentó convencerse de que había sido un truco de la luz o que estaba demasiado cansado, pero entonces, el coche comenzó a fallar. Las luces del tablero parpadearon, y el motor se apagó por completo. Javier intentó encenderlo de nuevo, pero fue inútil. El taxi no respondía, y la sensación de que algo no estaba bien se hizo aún más fuerte. De repente, la radio del taxi se encendió sola. La misma estática distorsionada de antes llenó el vehículo, pero esta vez no se detuvo. En medio de la interferencia, Javier escuchó lo que parecían ser voces, susurros que no lograba entender del todo. Giró la llave nuevamente, tratando de encender el coche, pero nada funcionaba. Desesperado, miró hacia el cementerio y vio algo que le heló la sangre. A través de la niebla, empezaron a aparecer figuras. Eran sombras, difusas, que parecían moverse entre las tumbas y acercarse lentamente al coche.
El miedo lo invadió por completo. Javier intentó salir del taxi, pero las puertas estaban bloqueadas, como si algo las hubiera cerrado desde fuera. Golpeó las ventanas, intentando romper el cristal, pero todo fue en vano. Las figuras continuaban acercándose, cada vez más, hasta que estuvieron tan cerca que pudo ver sus rostros. No eran humanos. Sus ojos estaban vacíos, y sus bocas parecían congeladas en gritos silenciosos. El coche se estremeció, como si algo invisible lo estuviera sacudiendo desde fuera. Los susurros en la radio se intensificaron, transformándose en gritos distorsionados. Javier, aterrado, cerró los ojos, esperando lo peor. Pero justo cuando las sombras estaban a punto de alcanzarlo, un fuerte golpe sacudió el taxi y las luces del coche volvieron a encenderse. Abrió los ojos, jadeando, y vio que todo estaba en silencio. Las sombras habían desaparecido, y el motor del taxi estaba en marcha de nuevo. Sin perder tiempo, aceleró y se alejó del cementerio lo más rápido que pudo, sin mirar atrás. Cuando llegó a la ciudad, decidió terminar su turno. Regresó a la base de taxis y dejó el coche en el estacionamiento. Pero algo seguía inquietándolo. No podía sacarse de la cabeza la extraña desaparición del pasajero y esas sombras en el cementerio. Esa noche, mientras intentaba dormir, la radio de su taxi, que había dejado en la base, comenzó a sonar. Una vez más, entre la estática, escuchó los susurros. Pero esta vez, eran más claros. «Volverás», decían. «Siempre vuelven». El pasajero desconocido. Era una fría noche de invierno cuando Adrián, un taxista relativamente nuevo en su trabajo, decidió hacer un último recorrido antes de terminar su turno. Solo llevaba unos meses en el volante, y aunque había escuchado muchas historias extrañas de sus colegas sobre encuentros inexplicables, nunca se había topado con nada fuera de lo común. Estaba cansado y soñaba con llegar a casa, cuando la llamada entró en su radio. «Solicitamos un taxi en el cruce de las calles Reina y Sánchez», la voz de la central le informó. Adrián conocía esa zona, estaba cerca de una vieja estación de trenes abandonada, un lugar que había sido escenario de tragedias y, según los rumores, de apariciones sobrenaturales. No le gustaba la idea de ir allí, pero aceptó la solicitud, pensando que sería su último viaje de la noche. Condujo por las calles vacías y silenciosas, mientras la neblina comenzaba a asentarse en la ciudad. El aire estaba tan frío que la condensación cubría las ventanas del taxi, y la visibilidad se reducía drásticamente. Cuando llegó al cruce, no vio a nadie esperando, pero supuso que su pasajero estaba tardando en llegar. Detuvo el coche y esperó. Pasaron varios minutos, y justo cuando estaba a punto de cancelar el viaje y regresar a casa, un hombre apareció de entre las sombras. Era alto, vestía un abrigo largo que le cubría hasta los tobillos, y llevaba un sombrero que ocultaba parte de su rostro. Caminó lentamente hacia el taxi y abrió la puerta trasera sin decir una palabra. Adrián lo miró por el espejo retrovisor, pero la luz era tan tenue que no podía distinguir sus rasgos con claridad. «¿A dónde lo llevo?», preguntó Adrián, su voz sonando más nerviosa de lo que habría querido. El hombre se acomodó en el asiento trasero y, tras un breve silencio, respondió: «Llévame a la estación de trenes». Adrián sintió un leve escalofrío. La estación de trenes a la que se refería había estado cerrada durante más de 2 décadas. En su juventud, había escuchado historias sobre accidentes mortales en los túneles y desapariciones inexplicables, pero todo eso eran solo rumores, ¿verdad? Sin embargo, algo en la voz del hombre lo hizo sentir incómodo. Aún así, decidió que era mejor cumplir con su trabajo y no hacer preguntas. Arrancó el taxi y condujo hacia la estación abandonada. A medida que avanzaban, la niebla se volvía más espesa, como si el mundo a su alrededor se estuviera cerrando en silencio. Las farolas en la carretera parecían parpadear y el aire dentro del coche se hacía cada vez más frío, como si el mismo calor del taxi se estuviera escapando. El viaje fue silencioso, salvo por el suave zumbido del motor. Adrián intentó no mirar demasiado por el espejo retrovisor, pero cada vez que lo hacía, le parecía que el pasajero lo observaba fijamente, aunque no podía ver claramente su rostro. El ambiente en el coche era sofocante, lleno de una tensión palpable, como si algo estuviera a punto de ocurrir.
Cuando finalmente llegaron a la estación de trenes, Adrián se sorprendió al verla tal como la recordaba de niño. Estaba en ruinas, con las ventanas rotas y la estructura cubierta de maleza. La entrada principal, bloqueada por cadenas oxidadas, parecía más un portal a otro mundo que una simple estación abandonada. «Hemos llegado», anunció Adrián, esperando que el hombre bajara del taxi de inmediato. Pero en lugar de moverse, el pasajero habló nuevamente, esta vez en un tono más sombrío. «Alguien me espera. No podré volver». Adrián no sabía cómo interpretar esas palabras. Quiso girarse para preguntarle qué significaban, pero algo le detuvo. Un instinto primitivo, como si supiera que no debía verlo directamente. El hombre abrió la puerta lentamente y salió del coche. Mientras lo hacía, una ráfaga de aire frío inundó el taxi, haciendo que Adrián se estremeciera. El hombre caminó hacia la estación y Adrián lo observó desaparecer entre las sombras del edificio. La neblina lo envolvió por completo hasta que ya no pudo verlo. El miedo se apoderó de él y decidió que no quería esperar más. Pisó el acelerador y se alejó de la estación lo más rápido que pudo. Apenas había recorrido un par de calles cuando escuchó un ruido en la parte trasera del coche. Era un crujido suave, como si alguien o algo se moviera en el asiento trasero. Miró por el espejo retrovisor y lo que vio lo dejó paralizado de terror. El hombre estaba sentado nuevamente en el asiento trasero, pero esta vez su rostro era visible. Sus ojos estaban vacíos, sin vida, y su piel tenía un tono grisáceo, como si hubiera estado muerto durante mucho tiempo. Su boca estaba ligeramente abierta, y aunque no hablaba, Adrián pudo escuchar su voz resonando en su mente. «No puedes dejarme aquí. Debo llegar a mi destino». Adrián frenó bruscamente, casi perdiendo el control del coche. Cuando se giró para confrontar al hombre, el asiento trasero estaba vacío. No había rastro de su pasajero, pero el aire en el taxi seguía siendo pesado y el frío era insoportable. Desesperado, Adrián decidió regresar a la base de taxis y terminar su turno de inmediato. Al llegar, salió del coche de un salto, dejando las llaves en el contacto. Entró corriendo en la oficina, donde uno de sus compañeros lo miró con preocupación. «¿Qué te pasa, Adrián? Estás pálido como un fantasma». Adrián, todavía temblando, contó lo ocurrido a su compañero, esperando que se riera o le dijera que estaba loco. Pero en lugar de eso, su colega lo miró con seriedad. «No eres el primero al que le pasa. Hace años, un taxista recogió a un hombre cerca de la estación de trenes. Después de dejarlo, desapareció sin dejar rastro. Dicen que ese pasajero no es de este mundo». Esa fue la última noche que Adrián condujo un taxi. Nunca volvió a la estación de trenes, y hasta el día de hoy, no ha podido olvidar la mirada vacía del pasajero que, según algunos, jamás llegó a su destino. El taxi del olvido. Juan apenas llevaba unos meses trabajando como taxista, y aunque no había tenido experiencias fuera de lo común, siempre le habían advertido de los extraños sucesos que podían ocurrir en los turnos nocturnos. Sin embargo, hasta esa noche, todo le había parecido simple charlatanería de compañeros con demasiada imaginación. Era viernes, pasada la medianoche, y mientras esperaba su siguiente solicitud de recogida, Juan decidió estacionar cerca de una cafetería abierta las 24 horas, tomando un café para mantenerse despierto. La lluvia golpeaba los parabrisas con fuerza, y las calles desiertas le daban una atmósfera sombría a la noche. De repente, su radio emitió una interferencia estática antes de que la central le notificara de un pasajero esperando en las afueras de la ciudad. La ubicación era extraña, un antiguo camino que llevaba hacia un barrio olvidado. Juan dudó por un momento, pero decidió aceptar el viaje. Después de todo, ¿qué podía salir mal? Encendió su taxi y siguió el trayecto indicado. Las luces de la ciudad comenzaron a desaparecer mientras avanzaba por la carretera desolada, rodeada de árboles y edificios antiguos. La lluvia no cesaba, y la niebla empezaba a cubrir el paisaje, haciendo que todo pareciera aún más irreal. Finalmente, llegó a la dirección indicada, pero no vio a nadie esperando. Se detuvo frente a una casa abandonada, con las ventanas rotas y la fachada desgastada por el tiempo. Mientras esperaba, la niebla se hizo más espesa, cubriendo la calle hasta casi hacerla desaparecer.
De repente, una figura emergió de entre las sombras. Era una mujer, vestida con ropa vieja y desgastada. Se acercó al taxi y abrió la puerta trasera, sin decir una palabra. Juan la observó por el retrovisor, pero su rostro estaba cubierto por su largo cabello oscuro. ¿A dónde la llevo?, preguntó, rompiendo el silencio que parecía envolver el coche. La mujer murmuró algo ininteligible y, después de unos segundos, respondió con una voz apenas audible. Al barrio de los olvidados. Juan frunció el ceño. Nunca había escuchado hablar de ese lugar, pero su GPS marcaba un destino en la periferia de la ciudad, un sitio al que jamás había ido. Inquieto, pero decidido a cumplir con su trabajo, arrancó el coche y comenzó a conducir. El trayecto se hizo más inquietante a medida que avanzaban. Las luces del coche apenas podían atravesar la densa niebla y la lluvia seguía cayendo sin cesar. La carretera, que antes estaba rodeada de árboles, empezó a transformarse en un camino lleno de viejas casas en ruinas y calles desiertas. Parecía que se estaban adentrando en un lugar que el tiempo había olvidado por completo. Durante todo el trayecto, la mujer no habló más. Juan intentaba no mirarla demasiado, pero cada vez que lo hacía, sentía una creciente incomodidad. Parecía que su pasajera no respiraba, que su cuerpo estaba rígido, inmóvil. El ambiente dentro del coche se volvía más pesado, más frío. Finalmente, llegaron a lo que parecía ser el barrio de los olvidados. Juan se detuvo frente a una serie de edificios antiguos y abandonados. El lugar estaba cubierto de maleza y escombros, como si nadie hubiera vivido allí en décadas. El corazón de Juan latía con fuerza, sintiendo que algo no estaba bien. Pero antes de que pudiera preguntarle a la mujer si habían llegado, la puerta del taxi se abrió y ella salió sin decir una palabra. La observó caminar lentamente hacia uno de los edificios y desaparecer en la oscuridad. Juan se quedó allí, inmóvil, esperando ver si la mujer regresaba. Pero después de varios minutos, no hubo señal de ella. Decidió que era hora de irse. Sin embargo, cuando intentó arrancar el coche, este no respondió. El motor hacía un ruido sordo, pero no encendía. Desesperado, Juan salió del taxi para ver si había algo mal con el motor. Pero al salir, notó algo que lo dejó paralizado. El lugar donde estaba estacionado parecía haber cambiado. Los edificios que antes estaban en ruinas ahora parecían nuevos, como si el tiempo se hubiera revertido. Pero lo más aterrador fue cuando miró hacia el taxi. La figura de la mujer seguía allí, sentada en el asiento trasero, aunque él había visto claramente cómo se había ido. Corrió hacia el coche, y cuando abrió la puerta trasera para confrontarla, no había nadie. El asiento estaba vacío. Un frío helado recorrió su cuerpo, y los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos. Cerró la puerta rápidamente, pero cuando se giró para regresar al asiento del conductor, vio algo que lo hizo retroceder de miedo. En las ventanas de los edificios aparecieron varias figuras, todas observándolo desde la oscuridad. Eran personas, o lo que parecían ser personas, con rostros pálidos y ojos hundidos, como si estuvieran atrapados en ese lugar, invisibles a los vivos. Juan sintió un terror indescriptible apoderarse de él. No sabía qué estaba ocurriendo, pero debía salir de allí cuanto antes. Volvió al taxi y, por alguna razón, el coche encendió a la primera. Sin perder más tiempo, aceleró, alejándose del barrio maldito. Mientras conducía, notó que las figuras seguían observándolo desde la distancia, pero finalmente desaparecieron cuando salió de la niebla y regresó a la ciudad. Esa noche, cuando llegó a casa, no pudo dormir. Las imágenes de las figuras en las ventanas y el extraño comportamiento de su pasajera no lo dejaban en paz. Al día siguiente, fue a la oficina de taxis para preguntar si alguien más había oído hablar del barrio de los olvidados. Sus compañeros lo miraron con extrañeza. Ese lugar no existe, Juan, dijo uno de ellos. Hace años, hubo un barrio por esa zona, pero fue demolido después de un incendio. Nadie ha vivido allí desde entonces. Juan intentó no pensar más en ello, pero cada vez que pasaba cerca de la periferia de la ciudad, sentía que algo lo observaba, que el barrio olvidado lo llamaba de vuelta, como si no lo dejara ir por completo. El camino sin retorno. Sergio era un hombre acostumbrado a la soledad de la noche.
Había comenzado a trabajar como taxista hace pocos meses, después de dejar su antiguo trabajo como guardia de seguridad. Las largas noches al volante le ofrecían una extraña paz, y aunque había escuchado historias inquietantes de otros compañeros de trabajo, nunca había tenido un encuentro que lo hiciera replantearse su nuevo oficio. Hasta esa noche. Era un martes, casi la medianoche, y la ciudad estaba extrañamente tranquila. El tráfico era casi inexistente y las calles parecían envueltas en una calma irreal. Sergio se encontraba estacionado cerca de un bar en el centro de la ciudad, esperando su próximo cliente, cuando la radio del taxi emitió un sonido distorsionado. Una voz metálica, acompañada de estática, solicitaba un viaje hacia las afueras de la ciudad, una zona que Sergio no solía frecuentar, pero la promesa de un largo trayecto lo convenció de aceptar. La dirección lo llevó hacia las afueras, a un camino que serpenteaba entre colinas y bosques. Era un lugar al que muy pocos iban, excepto aquellos que vivían en casas antiguas y apartadas. Mientras conducía por la carretera oscura y sinuosa, la lluvia comenzó a caer, ligera al principio, pero poco a poco se transformó en un aguacero que golpeaba el parabrisas del taxi con fuerza. Las luces del coche apenas podían penetrar la densa niebla que se levantaba del asfalto húmedo, creando un ambiente de película de terror. Al llegar a la dirección marcada, Sergio se detuvo frente a una casa que parecía haber salido de otro siglo. Era una estructura antigua, de madera oscura, con ventanas que miraban como ojos vacíos hacia el vacío de la noche. No había luces encendidas, ni señal alguna de que alguien viviera allí. Sin embargo, esperó, pensando que su cliente aparecería en cualquier momento. Minutos pasaron, y Sergio comenzaba a preguntarse si la llamada había sido un error o una broma. Justo cuando estaba a punto de dar la vuelta y marcharse, la puerta de la casa se abrió lentamente. De la oscuridad emergió una figura, una mujer de aspecto extraño. Llevaba un vestido largo, que parecía mojado, y su cabello oscuro caía en desorden sobre su rostro. Caminó hacia el taxi con pasos lentos y metódicos, y sin decir una palabra, abrió la puerta trasera y se sentó. El sonido de la puerta cerrándose resonó como un eco en el silencio. Sergio intentó no mostrar su nerviosismo, aunque la situación comenzaba a inquietarlo. ¿A dónde la llevo?, preguntó, esperando obtener alguna respuesta clara. La mujer guardó silencio por unos momentos antes de responder con una voz suave, casi susurrante. Llévame al final del camino. Sergio frunció el ceño. No había ningún destino claro al final del camino que estaba recorriendo, solo un viejo cruce de carreteras que llevaba a un cementerio en desuso. Sin embargo, decidió seguir conduciendo. A medida que avanzaban, notó que la lluvia se hacía más intensa, y la niebla parecía volverse más espesa, envolviendo el coche en un manto de blancura. La carretera comenzó a cambiar. Lo que antes era un camino asfaltado y bien definido, ahora se transformaba en un sendero de tierra y piedras. Sergio no recordaba haber visto esa parte del camino en sus anteriores recorridos, y eso lo hizo sentir aún más incómodo. Las ramas de los árboles parecían retorcerse sobre el coche, y las sombras se alargaban, dándole la impresión de que el bosque mismo se estaba cerrando sobre ellos. El silencio en el coche era sofocante, solo roto por el sonido rítmico de los limpiaparabrisas. Cada vez que Sergio miraba por el espejo retrovisor, veía a la mujer sentada en el asiento trasero, inmóvil, mirando fijamente hacia el frente. No hacía ningún ruido, no se movía, y la poca luz que entraba en el coche parecía no reflejarse en sus ojos. Finalmente, llegaron al final del camino. O al menos, eso pensó Sergio. La carretera simplemente terminaba en un claro rodeado de árboles altos y oscuros. Al frente, se erguía una verja oxidada que daba paso a un antiguo cementerio. Las lápidas eran visibles, cubiertas de musgo y sombra, como si hubieran sido abandonadas hace siglos. «Hemos llegado», dijo Sergio, esperando que la mujer bajara. Pero en lugar de abrir la puerta, la mujer comenzó a hablar, esta vez en un tono más grave, casi siniestro. «¿Sabes qué hay al final del camino, Sergio?». El taxista sintió que el aire en el coche se volvía más denso. ¿Cómo sabía su nombre? No se lo había mencionado. Un escalofrío recorrió su espalda, y trató de mantener la calma. No lo sé. Solo vine a llevarla donde pidió.
La mujer se giró lentamente hacia él y cuando Sergio la miró a los ojos, vio algo que lo dejó paralizado. Sus ojos no reflejaban luz alguna, eran vacíos, como dos pozos sin fondo. Un sonido extraño, casi imperceptible, comenzó a llenar el coche, como si viniera desde lo más profundo de la tierra. El final del camino es donde todo termina. Pero tú no puedes irte aún, dijo ella con una sonrisa que parecía desfigurar su rostro. Sergio intentó abrir la puerta del taxi, pero estaba bloqueada, como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada. El coche comenzó a temblar ligeramente y el motor se apagó de repente, sumiendo el vehículo en un silencio sepulcral. No puedes escapar de aquí, dijo la mujer, y su voz ahora sonaba como un eco que resonaba dentro de la cabeza de Sergio. El taxista, desesperado, comenzó a golpear las ventanas y a forcejear con la puerta, pero nada funcionaba. Las sombras del cementerio parecían moverse por sí mismas y las lápidas se inclinaban, como si algo bajo la tierra estuviera empujándolas hacia afuera. De repente, la mujer desapareció del asiento trasero. Sergio se giró rápidamente, pero no había rastro de ella. Sin embargo, el aire dentro del coche seguía impregnado de su presencia. El sonido de pasos se escuchó fuera del coche, acercándose lentamente. Algo estaba viniendo hacia él desde el cementerio. Finalmente, con un esfuerzo desesperado, Sergio logró abrir la puerta del taxi y salió corriendo hacia la carretera. No miró atrás, no quería ver qué o quién lo estaba siguiendo. Corrió hasta que el paisaje cambió, hasta que las sombras desaparecieron y la lluvia comenzó a menguar. Cuando finalmente llegó a la ciudad, el coche volvió a funcionar como si nada hubiera pasado. Pero Sergio sabía que algo había cambiado. Nunca volvió a conducir por ese camino. Nunca más aceptó un viaje hacia las afueras de la ciudad. Y aunque intentó olvidar lo que había visto, las sombras y la voz de la mujer seguían persiguiéndolo en sus pesadillas, recordándole que, aunque había escapado esa vez, algún día tendría que regresar al final del camino. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.